Este es un proyecto pues, que fue financiado por Córdoba Minerals y también pues, digamos, la empresa HPX y es un proyecto de maestría que apenas concluye y el foco principal era la caracterización de un depósito que se llama el Alacrán, que queda pues, en Córdoba. Sin embargo, el trabajo de grado tenía un componente regional, digamos, interesante o importante y eso es lo que quiero mostrarles aquí de esta caracterización. Ya por el tema del depósito del Alacrán, pues lo veré en otro espacio, igual habría que documentarlo y entregarlo primero, antes de que sea público. Bueno, entonces el proyecto San Matías, para que se ubiquen, está al sur del departamento de Córdoba, uno llega básicamente por la vía Caucasia, aquí en la apartada se separa y se va como hacia, espérate yo pongo esto, en la apartada se va uno hacia la zona de Montelíbano y llega hasta Puerto Libertador, que es el pueblo humano. Entonces, digamos que está ahí cerquita al límite de Antioquia y Córdoba. Bueno, porque es importante entender, Sebas, qué pena firma, ¿estás viendo la pantalla completa? No, Julián, solamente está, dale en Display Settings, ahí lo, arriba, Allá. sí. Ahí. Ahí ya, Sí. perfecto. Perfecto. Sí, dale. Entonces, les decía de la importancia de entender el distrito San Matías. Para eso utilizo esta recopilación, principalmente de los trabajos de Leal Mejía, Icho y otros el año pasado. También algo que documentó Timo León hacia el norte. Y aquí pueden ver por colores, digamos, las edades de los principales depósitos, digamos, de Colombia, desde el Cretácico, o más bien desde el Jurásico, hasta el Pliopleistoceno. Entonces tenemos estas ocurrencias de porfios del Jurásico, tenemos estas otras ocurrencias, digamos, del tren de Mandiá-Candí, que son del Paleoceno-Eoceno, y tenemos el Cauca Medio, pues digamos que ya hay varios trenes, que es el Patía Superior, el Cauca Medio, y todos estos clústeres que están definiendo el Mioceno. ¿Qué pasa? Hacia el norte, desde que empezó la exploración del proyecto, se conoció de estas ocurrencias tipo pórfido, en este caso sería Montiel Este, y es otra mineralización que ha sido trabajada artesanalmente por más de 30 años, que se llama el Alacrán. Entonces, si uno mira el contexto de estas mineralizaciones, el marco estatal y sobre todo las edades que se habían datado para los pórfidos, se esperaba que esta mineralización hacia el norte también fuera del Mioceno. Sin embargo, cuando Córdoba dató esas intrusiones y la mineralización del Alacrán, encontramos edades del Cretáceo tardío, muy cercano a los 70 millones de años, que realmente no han sido documentadas a lo largo de la cordillera occidental, digamos, edades de ese tipo y más en ese estilo de mineralización. Entonces, el distrito San Matías, digamos, la única edad en pórfidos del Cretáceo tardío documentada digamos, en esta margen de la falla o del sistema de falla romeral. Digamos que hay unas ocurrencias que tienen muchas particularidades de pórfido o intrusion related, documentaron en el Rayo y algunos diques porfíticos en el vapor, pero es otro ambiente completamente diferente a lo que tenemos en la cordillera occidental. Entonces, así lucen. Solo para darles una idea de cómo son los pórfidos en San Matías. Yo sé que algunos de los estudiantes y algunos de los profesionales ya han tenido la oportunidad de ver el proyecto, pero básicamente tenemos unidades que son tonalíticas, pues pórfidos tonalíticos, así como relativamente crowded. Pueden ver aquí, es una generación o multieventos de generación de vetillas, como esta, que llamamos una vetilla tardimagmática, que es de NASA, digamos, si la queremos clasificar a la luz de sílito, es una vetilla ave que en afloramiento desarrolla estas texturas unidireccionales de solidificación. ¿Sí? Entonces son vetillas de alta temperatura, casi que nos marcan esta transición entre el dominio magmático y el hidrotermal. O sea, son como, por decir, la exsolución del fluido que precipita conjunto a la roca. Posterior a eso tenemos otras vetillas, que son estas vetillas B,
que son, puedes ver que están más rectas, tienen esta subcentral de sulfuros, y tenemos otro set de vetillas que llamamos vetillas C, que son vetillas ricas en calcopirita, como ven aquí, que cortan posteriormente los dos sets de ellas principales iniciales. Digamos, aunque este es el Montiel Este, esto también se ha observado en otros prospectos como Costa Azul, que es más hacia el sur. Bueno, entonces, ya tenemos la motivación, o sea, ¿por qué entender ese magmatismo? Porque parece que hay buenas mineralizaciones y que no entienden muy bien, entonces miremos cómo donde volvemos hacia atrás y miramos la pintura grande y entendemos con qué estamos tratando la zona. Entonces, ustedes saben, compañeros, que Colombia tiene su particularidad, a diferencia de los Andes centrales o los Andes del sur, los Andes del norte. En Ecuador tenemos una serie de acreciones de terrenos y, digamos, mucho componente alóctono. Entonces, los modelos tectónicos para entender el país cambian de autor a autor. Entonces, aquí quiero citar por lo menos los trabajos iniciales de Tallo Serna en el 83, que según esta propuesta de terrenos, lo que es este magmatismo en San Matías estaría en el terreno que es llamado Buriticá, un terreno que está limitado hacia el norte por la falla de Montelíbano y hacia el sur por la falla de Dabeiba, ¿sí? Digamos, Cediel en el 2003 compila mucho de estos terrenos, obviamente hace su interpretación, Cediel y otros hace su interpretación y define, en este caso, el terreno San Jacinto hacia esta margen, digamos, a lo que sería, o donde estaría el magmatismo Matías, estaría en el terreno San Jacinto, que digamos aquí define la falla San Jacinto como ese borde o ese límite entre ese terreno y la margen contal, ¿sí? ¿Qué es interesante, digamos, ante esta propuesta de terrenos? Es que tenemos el primer magmatismo documentado, digamos, otro lado de la falla de Dabeiba. Entonces lo que podemos es hacer comparaciones y correlacionar, o tratar de correlacionar o comparar con lo que hay hacia el sur, y desde la parte de vista geológica es bien interesante. Digamos que estos son otros modelos de terrenos, obviamente este es más como de la escuela con la que crecimos profesionalmente, la que implica que es un terreno, en vez de tener varios terrenos continentales, como bloques de terrenos adosados en diferentes tiempos, tenemos un coterreno, digamos, más continuo, en este caso sería el terreno Calima, que está separado por la falla Cauca-Almaguer, de todos estos terrenos alóctonos de Romeral, mientras que San Jerónimo nos limitaría este contacto de todos los terrenos oceánicos con la margen continental. Si extrapolamos, tratamos de entender un poco esto hacia el norte, tratamos de entender esto hacia el norte, aunque hablemos aquí de la falla Cauca-Almaguer hacia el norte, tendría más sentido hablar de la falla San Jerónimo, porque es la falla, y el profesor Osvaldo en estos días le daba importancia a definir muy bien estos límites y sobre todo que las fallas nos indiquen algo. Entonces San Jerónimo nos indica ese cambio del dominio, del dominio continental al dominio oceánico, es esa falla la que tendríamos hacia el norte. Otra propuesta de terrenos, digamos, la más nueva, diría yo, que es la de Kenan y Pindel, que básicamente también utiliza todo esto a nivel de los Andes del norte, y nos conectan mucho estos terrenos de Ecuador con lo que tenemos en Colombia. Entonces le cambia la nomenclatura, pero en esencia tienen muchas similitudes en cuanto a la distribución de los terrenos. Aquí en este caso sería el terreno T4. Entonces, como ven, digamos que hay diferencias entre autores en cuanto a la delimitación y en los tiempos de acreción de estos terrenos oceánicos. Bueno, entonces cuando ya nos vamos a otra escala, a la escala que sí podemos entender, digamos, desde campo, aquí quiero mostrar un poco lo que tenemos con el mapeo del servicio geológico, la última, o sea, la de Gómez y otros de 2015, y mirar qué tenemos para esta zona. Aquí hay dos elementos interesantes a nivel del distrito. El primero es que en ninguno de los mapas sale magmatismo, digamos, intrusiones documentadas en esta zona, y esto sería, ahí me disculpan la escala, pero es lo que tenemos en San Matías. Tenemos ocurrencias de intrusivos de alrededor de más de 10 kilómetros, la mayoría aflorando en muchas zonas, que particularmente acá coinciden con lo que llaman estos depósitos
cuaternarios, pero la mayoría de estos valles tienen afloramiento de esos cuerpos intrusivos. Un segundo elemento que no se reconoce en la cartografía de esta zona es este límite aquí de fallas. Aquí, bueno, lo que llamamos la falla San Jacinto, básicamente pues si uno utiliza la nomenclatura de Cediel, pero lo que colocamos aquí básicamente es este límite entre el dominio continental del Cajamarca y el dominio oceánico de las rocas del Barroso y el Penderisco principalmente. Cuando vamos a campo y hacemos un mapeo, esto es el producto del mapeo de campo, que este dominio oceánico todavía existe o todavía prevalece al menos 20 kilómetros hacia el este de donde está marcado este límite tan importante que nos define básicamente la unión de dos terrenos. Y aquí, digamos que no es potestad de nosotros porque está fuera de influencia en el mapeo, pero aquí sí se ha reconocido esquistos, básicamente lo que es el sistema de falla Santa Rita. Entonces algo está pasando en esta zona donde San Jerónimo o San Jacinto, digámosle San Jerónimo, aquí hablemos de lo mismo, está desplazada, simplemente se une a este sistema, a este set de fallas, pero el dominio oceánico todavía perdura hasta esta margen. Bueno, norte tenemos una cobertura principalmente terciaria. Aquí está Cerro Matoso, donde están, digamos, estos cuerpos de lateritas, que es interesante porque también están como en esta zona, y algunos autores han propuesto que esa sea la evidencia de una zona de subducción, bueno, digamos una paleozoica. Entonces todos estos elementos están por trabajar y por diferenciar. Esto ahí queda como abierto, sobre todo a los estudiantes, a trabajar más en esta zona, de entender cómo mejoramos ese mapeo hacia el norte, que no es solo sedimentos, sino que mucho basamento cristalino expuesto y, digamos, no estudiado. Que un poquito de las correlaciones regionales. Aquí tenemos también los trabajos del Servicio Geológico, las unidades principales que ocurren en la zona, que podemos decir que ocurren en la zona, y una equivalencia a un mapa de Mora y otros del 2017 que tratan de levantar la columna estratigráfica detallada del Sinú, de San Jacinto y del Bajo Magdalena. Entonces, ¿qué podemos decir? Nosotros tenemos la ocurrencia en el proyecto de la formación Barroso, esperamos que sea el Barroso. Aquí estarían estos intrusivos que fueron datados preliminarmente alrededor de los 70 millones de años. Formación Penderisco, como la conocemos, hacia la cordillera occidental, hacia las inmediaciones de Buriticá. Realmente en San Matías hemos visto algo similar. Hacia el norte está referenciado como Canzona, y el profesor Pardo, y en eso también coincido, estos días hablaba de que muchas facies, o al menos texturalmente o facialmente, se parece a muchas de las unidades que hay en el Penderisco, principalmente en Nutibara, perdón. Solo por saltarme aquí, muchas de esas facies que al menos conocemos o típicas de las inmediaciones de Buriticá, las hemos visto en esta zona. ¿Qué implique? Hay que hacer más trabajo realmente, solo generar especulación que eventualmente sirva para desarrollar proyectos y entender un poco más esa zona. Bueno, pasemos esto. Ahora sí entramos en materia, el magmatismo del distrito San Matías. Entonces, digamos que hacemos un zoom. Esto sería la cartografía que tenemos del proyecto, digamos más detallada, que es este cuadrángulo acá. Pues, ¿qué tenemos en el proyecto? Tenemos como basamento, tenemos una serie de vulcanoclastos, unidades volcánicas y vulcanoclásticas. Tenemos dominios principales norte-sur, estos sistemas de fallas como la falla DES, que es la falla, digamos, más importante que hemos visto a nivel del distrito, y lineamientos significativos, como el que llamamos del río San Pedro, que nos limita estos paquetes vulcanosedimentarios en esta margen, donde ocurre el alacrán, y hacia este tenemos casi que el bulk, o la mayoría de las intrusiones del distrito San Matías. Dentro de las intrusiones, el trabajo, digamos, consistió en caracterizar bien estas intrusiones y tratar de agrupar con muchos criterios cuáles intrusiones o cuerpos de intrusiones eran comunes. Entonces terminamos con la definición de la cuarzo diorita de San Jorge, esta,
la cuarzodiorita de Bethesda y otros cuerpos, los cuerpos intrusivos que ven aquí más en dorado clarito. Y tenemos otros cuerpos que son más dioríticos, que se parecieran más primitivos, y estas dos intrusiones que ocurren en el alacrán, una que llamamos el norte del alacrán y otra que llamamos el oeste del alacrán. Aquí pueden ver también la distribución de las ocurrencias minerales. Entonces, en los puntos rojos tenemos la ocurrencia de pórfidos de cobre y oro, donde el principal es Montiel Este, que es el que les mostré la foto inicialmente. Tenemos otras ocurrencias como Montiel Oeste, Costa Azul, y unas ocurrencias de naturaleza tipo pórfido en Caño Pepo, así como otras ocurrencias de vetas, posiblemente de intermedia sulfuración a baja sulfuración en esta zona. El alacrán es bien particular porque es la única mineralización de su tipo y está en una zona relativamente sospechosa con respecto al resto de las intrusiones. Bueno, entonces finalmente, cuando caracterizamos realmente las intrusiones, haciendo conteos de 200, 300 granos, vemos que hay unos grupos dominantes. Entonces tenemos, por decirlo así, un grupo de cuarzodiorita que llegan hasta tonalitas bajas en cuarzo, donde caben las rocas del alacrán por lo menos, y tenemos estas tonalitas que son más ricas en cuarzo, que varían a un granito o granodioritas, que son las típicas donde encontramos los pórfidos. Tenemos una serie de files y rocas también más dioríticas a nivel de distrito. Entonces, bueno, aquí tienen una mirada, pues, más o menos como se ven las tonalitas. Hay unas que al tener feldespato potásico, como una fase de Montiel Este, y los cuerpos dioríticos que en general son ricos en horblenda, y la biotita es casi que acceso. En cuanto a las rocas del alacrán, como les decía, pues con la clasificación modal terminan siendo tonalitas, muy cerquita aquí el límite con cuarzoditas, y en campo, digamos que no se diferencian muy fácil, y en general se parecen bastante, o sea, con el conjunto de horblenda, piroxeno, magnetita, y lucen más o menos así, o sea, son relativamente poco alteradas, pero más bien cloritizadas. Esto es como la textura. Hay unos hilos también que intruyen el alacrán, que también tienen una composición similar, y algunos que están pervasivamente alterados, y bueno, eso digamos ya es más para la escala del depósito. El magmatismo San Matías varía de la fase toleítica calcoalcalina, bajos a medios en potasio, pero realmente son más bien bajos en potasio. Aquí podemos ver también generalmente calcoalcalinos, y algunos silos pasan a este ambiente alino. Sin embargo, son siles alterados, principalmente alteración calcosódica, donde se nos sube este álcalis, se nos sube el potasio, y por eso terminan en ese espectro. No hay magmatismo alcalino propiamente definido, es todo calcoalcalino en San Matías. Bueno, cuando analizamos la roca total de estas intrusiones, o de unidades, o de muestras representativas de cada uno de esos cuerpos, identificamos que todas nos muestran, digamos, unas filas en elementos traza típicas de zonas de subducción, pues por decirlo así, las anomalías de niobio, tantalio, anomalías negativas de titán, a excepción de una de las suites, por ejemplo, la de Costa Rica y Alto San Pedro. Entonces ahí, basado en ese criterio, uno empieza a separar, bueno, estos cuerpos posiblemente son más primitivos, son más planos, poco diferenciados, y los dejamos agrupados. Entonces, en ese sentido, definimos 5 suites magmáticas para el depósito, donde tenemos la suite de San Matías La Jagua, donde tenemos la mayoría de los pórfidos y las rocas tonalíticas asociadas a los pórfidos. Aquí pueden ver esta diferenciación en las tierras raras, que son típicas, digamos, de magmas fértiles para la generación de pórfidos de cobre. Esta anomalía positiva de Europio también tiene sus implicaciones petrogenéticas, y este otro set de suites que tienen variable grado de fraccionamiento, diferenciación. Lo menos interesante, a esta suite con otras rocas regionales, la tonalita del oeste del alacrán pertenece a ese grupo, mientras que si uno analiza esa otra tonalita que está al norte del alacrán, tiene un patrón de raras mucho más plano. Es esta otra unidad. Entonces, les decía que en el alacrán hay dos cuerpos
tonalíticos, cuarzo-diuríticos, que en campo la relación es muy difícil de separar, pero la litogeoquímica aquí nos ayuda a separar que tenemos un magma muy poco fraccionada versus un magma que está más fraccionado y más diferenciado. Entonces ahí terminamos con 5 suites magmáticas que básicamente se nos distribuyen así en el campo. Digamos, la suite de San Jorge tiene, digamos, regionalmente se distribuye en esta zona. La suite de Bethesda, Mina Escondida, en esta zona. Parece que esta intrusivo de la LAN pertenece a esa suite. Los intrusivos, que son fuente o asociados a los pórfidos, la suite que llamamos San Matías La Haga tiene este tren. La de San Pedro, Costa Rica, es una suite muy poco diferenciada, digamos, muy poquita ocurrencia. Y la del Alacrán Norte, que es una suite muy pequeñita, casi que solo ese cuerpo, al menos que hemos caracterizado. Sin embargo, regionalmente, y esto lo ven aquí en amarillo, son unidades intrusivas no diferenciadas, o sea, no están caracterizadas desde la petrografía y desde la litogeoquímica. Entonces, ahí está uno de los trabajos, poder identificar y empezar a ampliar el entendimiento de estos otros intrusiones en el distrito. Hablemos un poquito del basamento del Alacrán, o bueno, de San Matías, pero principalmente el Alacrán, que fue donde enfocamos el trabajo de maestría. Básicamente tenemos unidades que varían desde andesitas, basaltos, aquí pueden ver con amígdalas, y en general secuencias piroclásticas, máficas, que varían a intermedias. Aquí tenemos unas tobas también semisoldadas, unas tobas líticas. En general es el paquete dominante, al menos hacia la zona del Alacrán, es vulcano-sedimentario. Sedimentario también tiene un componente que es hacia el tope, tenemos fósiles, principalmente bivalvos, entonces son unas calizas, lodosas, o marlstones, o margas, bueno, hay varias terminologías para definirlas, que están intercaladas con muchas de esas. Hacia el tope tenemos una particularidad, que tenemos un magmatismo ácido, tenemos dacitas, arriolitas, tobáceas que varían brechas. Digamos que ya tenemos una interpretación un poco para esta parte en cuanto a la naturaleza o a la asociación con unos cuerpos porfíricos, pero como basamento, sensu stricto, podríamos pensar en esto. Y aquí en Roca Total leemos un poco de cómo es la distribución de los elementos de traza y de tierras raras. Entonces, en estos colores, en rojo tenemos el basamento Alacrán en distintas unidades, y en verde tenemos un basamento en la zona de Montiel Este, o sea, todo esto es del mismo distrito. En el fondo, el background gris son las rocas magmáticas o son los valores de todos los intrusivos del distrito. ¿A qué podemos concluir aquí? Es que tienen un patrón de tierras raras y de elementos traza muy similares. Entonces, nuestro barroso o nuestro basamento es un basamento relativamente diferenciado, fraccionado, y que esto, junto con las relaciones de campo, nos podría indicar que son comagmáticos, tanto el basamento como esas intrusiones, o sea, es un vulcanismo asociado a unos plutones que se estaban enfriando a profundidad. Digamos que esto es una de las conclusiones preliminares. Lastimosamente, dataciones no pudimos obtener el basamento por la falta de circones. Ahorita hablamos un poco de datación. Bueno, aquí están las dataciones. Intentamos coger cada una de esas suites magmáticas y datarla, solamente para ver si hay una distribución, no solo geoquímica, sino temporal y geográfica de ese magmatismo. Digamos que, como les decía, muy poca ocurrencia de circones en nuestro magma, que básicamente nuestras edades se solapan en error. Entonces para definir pues que tenemos una edad consistente alrededor de, sí, pues que puede variar si uno lo utiliza con errores, 77 millones hasta 68 millones de años. Yo no le daría tanto detalle basado en los errores que le digo, o sea, no quiero un trend, y sería más cauteloso en definir trenes digamos, de cristalización basado en la temperatura, basado en las edades. ¿Cómo se nos relaciona esto con la mineralización en campo? Entonces aquí volvemos a tener las edades de los intrusivos.
aquí en rojito las que corresponden a intrusivos porfídicos, o sea, prospectos de oro, de cobre y oro. Y aquí abajo tenemos las edades de mineralización de otros prospectos. ¿Qué podemos identificar? Que en el distrito San Matías tenemos 2 picos o 2 pulsos asociados a los pórfidos, asociados a los pórfidos de oro-cobre. Estas mineralizaciones están también datadas en vetillas que cortan mineralización tipo pórfido. Entonces, este evento lo llamamos el evento Costa Azul, alrededor de los 77 millones de años, y separado aproximadamente 5 millones está el evento Mundial Este, donde hay un buen control desde los zircones hasta los otros geocronómetros que tenemos, que básicamente es actinolita, el argón en actinolita, en sericita y molibdenita, donde datamos mineralización. Esto es de molibdenita. El alam, por su lado, ahí está el debate y todo lo que queremos solucionar, pues no es otro sistema totalmente diferente, aunque sea muy sospechoso su ubicación. Las edades están dentro de los rangos de los eventos porfídicos, entonces metalogénicamente al menos hay una relación, bueno, al menos temporal. Genética es otro trabajo que presentaremos más adelante. Bueno, hablemos un poquito de las implicaciones regionales o qué podemos trabajar desde la correlación regional de este magmatismo. Entonces, recuerden que ya tenemos un control desde las edades. Entonces, San Matías tiene edades, puede ser más extenso, hasta los 68, casi hasta los 76 millones de años. Y aquí quiero utilizar varios elementos que están publicados en la literatura. Entonces, aquí está el distrito San Matías, aquí está el basamento oceánico. Recuerden que aquí tenemos casi que una discrepancia con los modelos de terrenos. Entonces, hacia acá sería un terreno, hacia acá sería otro terreno para varios autores. Tener en cuenta, estos son unos datos de interceptos de las compañías petroleras, principalmente los trabajos de Silva del 2016, Silva y otros, y de Mora y otros del 2017, donde estos interceptos básicamente son chips, son interceptos en la exploración que hacen un análisis también. Hay algunos que datan y otros que hacen roca total, entonces que los vamos a utilizar al menos para este análisis. Entonces, hacia el norte tenemos estas ocurrencias y hacia el sur tenemos estos otros cuerpos. Entonces empecemos a mirar. Entonces, el Pozo Bonga 1, hay unas edades que están muy cercanas a lo que tenemos en San Matías y estructuralmente también muy, muy cercano a esta margen. Digamos, lo que se interpreta como el límite entre el dominio oceánico y el continental. El Sicuco está más intracontinente, a edades más antiguas. El Batolito de Santa Fe, digamos, datado Zapata indirectamente por los Gabros de Altamira, entonces alrededor de 89 millones de años. La tonalita y las dacitas asociadas a ese magmatismo de Buriticá, alrededor de 100.9 millones de años. Tenemos el batolito de Buga hacia el sur, que normalmente se consideraba por Villagómez en el 2011 alrededor de los 90 millones de años. Sin embargo, las últimas publicaciones de Nibia y otros en el 2017 muestran algunas partes de ese vulcanismo, de ese magmatismo, que tiene edades hasta los 69 millones de años. Ven aquí que hay una coincidencia en temporal, al menos con lo que se ha documentado para San Matías. Y el stock de genes de Leal Mejía en 2011, alrededor de los 85 millones de años. A nivel de basamento, hay un trabajo, digamos, una unidad que se llama Remolinos, una andesita hacia el norte, que hay otra muestra que vamos a utilizar para el análisis, que es de Planeta Rica. De estos basaltos de acá. Y Barroso, principalmente los trabajos de Rodríguez y Arango de 2013, trabajos también de Villagómez del 2011, y digamos que es el grueso de la información, entonces, para ver cómo estamos con este basamento. Obviamente aquí solo por referencia ponemos magmatismo antioqueño y digamos el 3 de Acandí, pero digamos por obvias razones, pues por decirlo así, no es como del interés de este análisis, porque sabes que esto es magmatismo típico cordillera central, mientras que esto es otra historia completamente diferente.
Es importante indicar que este magmatismo, lo que se ha hecho aquí hacia el norte, esa conexión de ese magmatismo no está establecida. Entonces, por eso no quiero trabajarlo como un único magmatismo de la cordillera central, porque eso es un trabajo de investigación pendiente, me imagino. Bueno, entonces, ya miramos cómo eran las edades. Hay una coincidencia con la suite del magmatismo que se desarrolló en Buga. Y en cuanto a la litogeoquímica, aquí comparamos un poco, bueno, aquí para darles más contexto, este rojo es el magmatismo, digamos las intrusiones de San Matías, ¿listo? Entonces aquí comparamos estas muestras, aquí vemos por lo menos de este cuerpo de Sicuco 22, lo que está hacia el norte, es altamente radiogénico y tiene valores pues que no se parecen a que tenemos en San Matías. Aquí también con estos ratios entre el torio y el iterbio, el niobio y el iterbio, vemos que también es más factible con estos continentales, o sea, más continental. Aquí miramos el batolito de Santa Fe, la tonalita 1, trabajada por la profesora Weber y en 2015. También vemos tenemos valores más radiogénicos, entonces en sí no corresponde completamente con lo que vemos hacia San Matías. Además que ya hablamos un poco que la edad tampoco, digamos que tiene correspondencia. Cuando analizamos el batolito de Buga, al menos del batolito sensu stricto, encontramos que hay una superposición muy buena con los valores que hay documentados del batolito de Buga y con la tonalita de Uritica. Entonces, casi que estos espectros se nos superponen, a excepción de la tonalita de Uritica, en este tramo entre el circonio y jadmio, que es más alto, pero en general en otros elementos se nos parece bastante a lo que tenemos en San Matías. San Matías son estos cuadros rojos, que aquí hay otra particularidad también, tenemos estas suites, dos suites particulares, las más primitivas, se nos alejan, digamos, se nos diferencian bastante en estos elementos, pero el grueso de las intrusiones del distrito, entonces coincide geoquímicamente con lo que tenemos en Buriticá, y alcanzamos a estar, digamos, yo diría que coincidente con lo que tenemos en Buga, sobre todo por la comparación de los elementos traza y de las tierras raras. Todos estos cuerpos coincidentes con un ambiente de arco oceánico que ha sido también definido para estos cuerpos. Con respecto al basamento, perdón. En cuanto al basamento, entonces utilizamos lo que tenemos público para analizarlo. Entonces, principalmente nos interesa el Barroso. El Barroso, recuerden la propuesta del doctor Rodríguez y Arango en el 2013, básicamente diferenciar muy bien un Barroso sensu stricto, que es una firma de arco, y una firma de plató del Barroso, que en muchos casos, o mentiras, que fue sugerido llamarlo las perdón, aquí se me fue el término, perdón. Entonces estos dos componentes del Barroso, un componente plató y un componente de arco, ¿sí? Estos rojos son nuestros datos de basamento, en sombra es lo del alacrán, y este verde es San Matías, este verde más oscuro. ¿Qué vemos acá? Que digamos, tenemos una correspondencia con lo que vemos en el Barroso, por decirlo así, el componente de arco del Barroso, más diferenciado, aquí también lo vemos. Este azul sería lo que todo ese espectro del Barroso, varía desde toleitas de arcos de islas hasta basaltos, basaltos más continentales. Y aquí tenemos lo que sería ese basamento de el alacrán principalmente. Bueno, mientras que esa firma toleítica, esa firma más de plató, esta firma más de plató es más coincidente con estos ambientes de mor enriquecido, entonces son elementos más primitivos que esa firma no la hemos encontrado en San Matías. Aquí hay otro vulcanismo que quisimos comparar y básicamente lo que ocurre hacia el norte.
Entonces aquí tenemos San Matías otra vez en rojo y este basamento de Monte del Este, el verde más clarito. Lo que vemos es que hay una buena correspondencia, por decirlo así, con la andesita o la vulcanita de Planeta Rica. Sin embargo, hay un elemento que es crucial y habría que mirar el QAQC de estas muestras o indagar un poco más acerca de la digestión y de todos los procesos para adquirir los datos, pero el tantalio nos da muy alto. Entonces, si uno plotea un ambiente tectónico para esa muestra, nos da que es más intraplaca, o sea, basaltos within plate, o sea, más otro ambiente un poco más diferente a lo que tenemos a nivel de San Matías. Finalmente, la dacita de Buriticá también tiene información geoquímica. Recordemos que también está asociada a esa tonalita de Buriticá, menos lo que los trabajos de la profesora Weber. ¿Qué vemos aquí? La dacita, marrón, y en este caso lo comparamos con las dacitas que tenemos en San Matías. Que encontramos que hay unas firmas, o sea, generalmente hay unas firmas, nosotros tenemos más anomalías de torio, digamos que falta bastante como para que estas firmas se nos parezcan. Y adicional a eso, esas dacitas de San Matías tienen un componente de más fraccionamiento, ¿sí? Estas tierras raras medias están empobrecidas, entonces nos da otro indicio de que es un magma más fraccionado, además que es más hidratado, porque aquí también tiene una anomalía positiva, entonces tiene implicaciones diferentes, además a la edad. San Juan de Urama, me disculpan el término, San Juan de Urama, que son las diabasas que trata de separar, o la propuesta de Rodríguez y Arango en el 2013, separar estos cuerpos, sobre todo San José de Urama, San Juan de Urama hacia el oeste, mientras que las firmas del Barroso más típicas de Arco están hacia el centro y hacia el oriente, cordillera occidental. Bueno, entonces si queremos hablar un poco acerca de las implicaciones de ese magmatismo, recuerden que a los 60 millones de años, que es esa fecha promedio de lo que tenemos en San Matías, según algunos autores, básicamente pues Cediel, Cardona, sugieren este arco, digamos, colisionando con la margen continental alrededor de los Eoceno, alrededor de los 56 millones de años. O sea, en ese sentido tenemos un magmatismo desarrollado en San Matías que es completamente diferente a este otro magmatismo que también es, digamos, de intraoceánico, pero en diferentes segmentos o en dos diferentes arcos. Con el análisis que acabamos de presentar, pues lo que encontramos es que hay, digamos, de lo que podemos disponer en la literatura, con las edades y con la litogeoquímica, vemos que hay una relación con lo que se encuentra aquí en esta zona de Buriticá y con lo que vendría a ser el batolito de Buga hacia el sur. Eso implica, digamos, eso tiene ciertas implicaciones cuanto a también a la acreción. Tampoco estoy tratando de definir, digamos, todos los modelos tectónicos, porque este trabajo no es completamente regional, pero lo que sí es interesante es que como San Matías sí hace parte de este mismo terreno, en este caso aquí tomo la nomenclatura de Tuzán, de Restrepo y Tuzán del 88, el terreno Calima, si esto hace parte de ese mismo arco, de ese mismo terreno, y tenemos edades que llegan hasta los 68 millones de años, ese arco no debió colisionar o colisionó muy cercano a esa edad. A lo que voy es que cuando tenemos colisión de terrenos, el magmatismo es esperado que cese, ¿sí? Las propuestas para esta creación de este terreno desde Gómez 2011, 2010, es que esté alrededor de los 75 millones de años. Entonces, tampoco se espera que este bloque colisione como una única unidad a la margen continental, pero al menos en San Matías esa colisión debió estar muy cercana a los 68 millones o ser, digamos, más joven, para que todavía hubiera magmatismo, plutonismo en este terreno, en este arco. Entonces, como conclusiones, básicamente en San Matías
tenemos un ambiente de arco oceánico, preacrecional y submarino también. Se reconocen al menos suites magmáticas, 5 suites magmáticas, donde la firma de los pórfidos de cobre-oro la asociamos a la suite de San Matías La Jagua. En el distrito se reconocen 2 pulsos de pórfido de oro-cobre, uno alrededor de los 76 millones de años y otro alrededor de los 70 millones de años, que se llama el evento Costa Azul en el primer caso y el Montiel Este en el segundo caso. El magmatismo del distrito San Matías tiene similitudes geoquímicas con la tonalita de Buriticá, con rocas del batolito de Buga. Sin embargo, las edades reportadas en el batolito de Buga, o las últimas reportadas para algunos diques que cortan el batolito, son más cercanos al menos a lo que tenemos en San Matías. Y esto puede ser preliminarmente el establecimiento, si uno establecer una correlación entre lo que tiene uno en San Matías, lo que tiene uno en Buriticá, y que lo extendiera hasta Buga, a uno trabajar en la existencia o en la definición de un cinturón metalogénico del Cretáceo tardío, que actualmente no está bien documentado, bien definido. En parte, pues me imagino siempre va a hacer falta más investigación, y en parte porque los pórfidos siempre los hemos buscado hacia el Mioceno. Obviamente es cuando esté más promovido un belt, que toda la exploración se va hacia esa zona, y el Cretácico nunca ha sonado como un belt prospectivo. Además de definir este belt metálico o metalogénico, podría preliminarmente a soportar algunas de las definiciones de estos modelos tectónicos que se definen a escala continental o a escala de país. Sí, estoy hablando del terreno Calima y el terreno, por lo menos T4, de Kenan y Pindel. Si uno pudiera conectar todo esto como con la misma relación. Bueno, compañeros estudiantes, espero que hayan entendido un poco de lo que era esta caracterización y tratar de entender esto en el marco regio para San Matías. Bueno, abierto a preguntas, no sé cómo se maneja esto de las preguntas aquí, pero los escucho. Bueno, Julián, muchas gracias por la presentación, bien interesante. Si pronto alguno tiene preguntas, la puede escribir o activar directamente el micrófono. Esperemos, a ver. Bien. Bueno. Aló, Julián. Sí. ¿Qué tal, hombre? Hablas con Milton, ¿cómo estás? ¿Qué más, Milton? Bien, o no, hermano, pues primero felicitarte por el trabajo, me pareció muy, muy bacano. Había una cosita con respecto a las edades que no entendí. Las edades, digamos, que presentaste respecto al termalismo son como más antiguas que las que obtuviste, en la datación de la roca, que de pronto puede hacer eso. Hay de pronto como algún pulsito más viejito, ¿o qué consideras? Sí, bueno, la pregunta está muy válida, Milton. No sé si estoy compartiendo aquí la pantalla de nuevo. Sí, lo estoy viendo. Sí, bueno, entonces la pregunta de Milton es básicamente, aquí tenemos edad de mineralización que están más antiguas que los eventos magmáticos, por decirlo así. Sí, digamos que esa es una solución, eso nos soluciona esta diferencia. Básicamente aquí hay unos intrusivos que alojan esta mineralización. Cuando hablo de intrusivo, hablo de Costa Azul principalmente. Costa Azul no se pudo datar con zircones, entonces solo echamos mano de las relaciones de campo y las relaciones de corte de estas vetillas que tenían molibdenita y que me cortan esa unidad. Entonces, Costa Azul se espera que al menos sea muy cercana o que sea anterior a este evento. El zircón realmente estuvo muy bajito. Como para darles una idea, los niveles medios en la corteza de zirconio están alrededor de los 100 ppm. En San Matías, bueno, para generar un zircón se necesitan alrededor de 200 ppm, además de saturación en sílice y otras cosas. Y en San Matías muchas de las rocas alcanzan los 50 ppm.
Entonces es un magmatismo bien particular que no se deja dar tan fácil. Entonces ahí nos quedamos con ganas de datar muchas intrusiones que posiblemente que sean más antiguas. Ya, la segunda pregunta es respecto a esos reemplazamientos ricos en magnetitas. Tenés, digamos, no los mencionaste pues como mucho y digamos yo tuve la oportunidad de ver un pedacito de tu disertación y también hablas como de la posibilidad de que haya un IOCG. ¿Le has trabajado algo a eso? Sí, de hecho, Milton, ese es como el grueso del trabajo de investigación, porque el trabajo que muy pronto saldrá al reportado, esperemos, desde la universidad, la tesis básicamente es geocronología, caracterización del depósito del alacrán. Esto es como ese marco regional y a nivel de distrito que uno necesita para darle como un mejor contexto a esa mineralización. Sí, no, yo te invito a que revises la tesis más adelante, pero adelanto ahí. Hay un estilo de IOCG, muy parecido a IOCG, pero hay un modelo híbrido con estos pórfidos haciendo también o aportando a la mineralización. Pero en particular esa magnetita por la que preguntan tiene más unas condiciones de formación tipo IOCG. Ya, perfecto. Estaré pues ahí atento a que me mandes el enlace. Muchas gracias, don Julián. Está muy bien. De una, Milton. Vale. En el chat hay más preguntas. Sí, en el chat ahí tenés manera de mirar. Espérate, yo veo, es que como la maximizo esto, no veo ni el chat. Espérate, yo veo que es con viejitos ya. Espérate, yo, ¿dónde es que está el chat? Bueno. Espérate. Perfecto. Bueno, te voy rápidamente. Gracias por los que felicitan. No se ve la pantalla, listo, no se ve. San José de Urama, gracias, Eva. El texto va a estar disponible de la tesis, pues ya se mandó, digamos que todo administrativamente está parado por la situación actual, pero digamos que ya se entregó a la Universidad de UBC, todo lo que produce UBC es público, entonces simplemente el portal library de UBC y buscan la tesis, es descargable. ¿Qué más? Muchas gracias. Bueno. Bueno, por aquí me pregunta Juan David Bello, dice, con la mineralización del alacrán, ¿han encontrado algún exoskarn referente a las rocas calcáreas que mencionaste? Y además han encontrado vetas polimetálicas. Gracias. Bueno, digamos que no, desde la caracterización que hicimos no hay mineralogía tipo skarn ni estilo de mineralización para un skarn. Nos tocaría hablar un poquito más del contexto de todo lo que es el alacrán, pero básicamente pues te adelanto que hay, digamos que hay una mineralización de contacto, pero no se podría clasificar como un skarn porque le faltan muchos elementos y uno de ellos incluye por lo menos exo, endoskarn y toda la mineralogía asociada. Don Mateo Espinel pregunta, con respecto a la datación de actinolitis, se logró obtener un buen plató y se evidencian pérdidas o ganancias de argón del sistema. Bueno, vamos con la actinolita. Hay varias actinolitas. Una actinolita que da para el alacrán no tenía suficiente potasio, entonces nunca nos dio un plató bueno. No la usamos realmente para ningún análisis. Pero la actinolita que se hizo de Montiel Este del Pórfido dio un plató muy bueno. Realmente no se ve perturbada, o a menos que la perturbación hubiera sido muy eficiente, que el geocronómetro o geotermómetro más bien se nos haya reseteado completamente, pero no, se ve un plató muy limpio y además que no es una única datación porque se amarra a las edades, por lo menos en zircón, entonces eso es lo que pasa. Bueno, Fernando García pregunta, ¿el proceso de magmatismo estudiado corresponde a un rift que se dio en esa zona o anterior o posterior? Muchas gracias y saludos. Bueno, este magmatismo, muchas de las evidencias de campo al menos nos muestran que ahí hay un ambiente distensivo, o sea, muchas de estas intrusiones tienen unas geometrías muy particulares que sugieren que fueron silos subhorizontales
y que la mayoría se emplazaron de ese tipo. Entonces son silos muy ricos, o sea, la particularidad de San Matías yo podría decir que son depósitos tipo pórfido de alto grado, que como vemos han sido trabajados por minería informal. Entonces no hay muchos ejemplos en el mundo, diría yo, donde los informales o la minería artesanal se estén trabajando un pórfido, porque un pórfido normalmente se entiende como un depósito diseminado de alto tonelaje. Entonces un minero a pequeña escala, pues beneficiar unas vetillitas y un diseminado muy pobre, muy difícil, perdón. Mientras que en San Matías estos pórfidos los han trabajado alrededor de, al menos Montiel Este lo han trabajado alrededor de 30 millones, perdón, de 30 años ya en promedio. Entonces esas condiciones nos da para decir que el ambiente era distensivo, pero no es un rift como tal, no estamos pensando en ambientes de mitad del océano, ni un mid-oceanic ridge, porque las firmas no nos dan nada de MORP, porque las firmas son claras, que son, digamos, de arco intraoceánico, pueden ser ambientes, condiciones distensivas muy puntuales dentro de un arco oceánico, y submarino, porque también tenemos evidencias de que es submarino todo este volcanismo previo a la colisión con el continente. ¿Existe evidencia de mineralogía epitermal de alta sulfuración? Realmente no. Julián, Sí. una pregunta, perdona, hombre, que estaba ahí esperando la oportunidad. Fíjate que ahora que usted está mencionando eso de los arcos, le serviría muy bien jugar un poco con la geoquímica. Juegue con las relaciones estroncio-itrio versus el itrio y verá que va a poder discriminar un poco más esos diagramas de araña que tienen, que los veo como muy parejos. Aunado con el fraccionamiento de la plagioclasa, y para la pregunta que le hizo Milton del fraccionamiento magnetita o con la magnetita, utilice vanadio escandio, la relación vanadio escandio versus el escandio le va a dar todo eso, y va a ver usted cómo se le configuran todos los diferentes porfios identificados. Va a empezar a ver patrones distintos en las tierras raras. No más era eso, hombre, Julián, pero felicidades, muy buenas las gráficas que tiene, la verdad muy ilustrativa y muy buena la presentación. Muchas gracias por compartir eso. No, papá, muchas gracias. Sí, digamos, bueno, habría que mirar un poquito más con estos ratios. El estroncio igual es muy móvil, entonces es uno de los criterios adaquíticos, estroncio sobre itrio, mayor de 20, o bueno, lo han utilizado con diferentes valores. La mayoría de las intrusiones superan los 20, es verdad, pero el estroncio en particular parece que tendría que ser una roca que uno diga está inalterada completamente, como para tener más certidumbre. Pero esto, papá, gracias por el consejo y lo revisamos, que para eso estamos. Osvaldo, hace hace 10 años todo eso pensaba que era mioceno. ¿Cómo cambia el norte de la exploración con los datos entre los 70 y los 76 para estos pórfidos? Bueno, yo creo que es importante y es dentro de la exploración que realizamos. Miren todo este tiempo que ha pasado, digamos, explorando ese distrito, y las edades vienen a ser como ese último recurso, y no debería ser así. O sea, casi que, yo sé que la de la exploración y más sobre todo a escala de empresas junior, pues casi que es con las uñas en muchos casos, pero los presupuestos y la mayoría de ustedes que van a estar en empresas o ya están envueltos en varias empresas de exploración, siempre se debería contemplar esto como una estrategia, o sea, definir cuál es esa fértil, así se evita, por decirlo así, gastar tiempo y dinero en zonas que definitivamente no tengan esa firma prospectiva para el depósito que están buscando. Entonces, ¿cómo cambia esto? ¿Cómo amplía ese panorama? Entender que esa edad y últimamente este arco y toda esta parte del Caribe cerquita al San Jacinto está como de moda, está muy trendy, y se han encontrado dataciones que antes no se habían reportado a lo largo del Barroso, muy cercano a los 76, a los 75. Se me escapa el nombre de ciertos autores, pero en el Congreso, el año pasado, el de Santa Marta, ese número sonó bastante. Entonces uno dice, bueno, a ese número hay que ponerle atención, porque si pensamos que no solo los intrusivos, pero que posiblemente ese basamento que pueda ser comagmático tiene edades muy similares, esa es la firma prospectiva para encontrar cosas de este tipo. Que no sean los pórfidos. Bueno, hay
depósitos como el alacrán que se ven más ricos, al menos que los pórfidos. Entonces, es ampliar el panorama de tanto de tipo de depósito como de edades para explorar. Carlos Andrés Ramírez Cárdenas, Julián, ¿consideras que esta provincia metalogénica cretácica podría extenderse por todo el basamento del cinturón plegado de San Jacinto? También, si lo asocia al magmatismo del batolito de Buga, ¿por qué no se conoce un pórfido asociado a ese magmatismo? Bueno, hacia el norte es relativamente complicado, tenemos todo el terciario en esa margen, entonces ahí hay que explorar con otro concepto, o sea, el target se nos cambia. Entonces, conceptualmente, uno ya sabe que tiene una cobertera terciaria que puede estar culo mucho de esos pórfidos a profundidad. Entonces necesitaríamos explorar esos realces de basamento, o sea, donde el cinturón se deforma y posiblemente nos expone mucho de ese cretado, sea uno de los targets. Algo a considerar también, y que profesor Osvaldo también lo mencionaba con este deslizamiento en el Cauca, el Guásimo. Bueno, me disculpan el nombre, pero básicamente lo mismo, digamos, tenemos todos estos arcos levantados y tenemos muchos de esos productos de erosión en alguna parte. Entonces, si estos arcos fueron ricos, al menos hacia norte, hay que pensar qué unidades sedimentarias nos alojan mucho de esos productos. El cobre no creo que se precipite, no tenemos condiciones desérticas como Atacama para tener depósitos exóticos, pero el oro sí tiene un buen comportamiento para generar paleoaluviones y todo esto. Diapiros, perdón, me perdí ahí. Un par de preguntas. Me perdió esto. Perdón, un par de preguntas. Aquí me dice. Ay, perdón, compañeros, un par de preguntas aquí. ¿Cómo se discriminó las rocas volcánicas descritas en su estudio con respecto al complejo Quebrada Grande? Es una pregunta. 2. Bueno, respondamos esa. ¿Cómo se discriminó las rocas descritas en su estudio con respecto al Quebrada Grande? Digamos que el Quebrada Grande tiene, a nivel de rocas, y te estoy hablando de relaciones de campo, no encontramos nada de esas secuencias, de esas sedimentitas del Quebrada Grande, ni esas fases de metamorfismo, pumpelita o de bajo grado. No, las rocas están muy frescas en general. Entonces siempre pensamos y consideramos que era el barroso, porque a nivel de distrito son muy homogéneas, tenemos andesitas porfídicas. Realmente no hicimos la comparación Juan Sebastián. Segunda, incluyendo las rocas vulcanosedimentarias del Quebrada Grande, también se encuentran rocas entre los 73 y 70 millones de años, con firmas geoquímicas similares. ¿Por qué no evaluar la posibilidad de que sean correlacionables? Interesante, no, bastante interesante. Bueno, entonces a esa ya tenemos el Quebrada Grande. Bueno, obviamente falta mucho trabajo, pero son estas cosas que van a empezar a aparecer en el trabajo regional que nos puede ayudar tanto a definir la exploración como ayudar un poco a la tectónica regional. Entonces, no solo regional para los depósitos, sino depósitos para entender la regional. Paula Andrea Montoya, gracias por estar por aquí, Paula. La pregunta, ¿cuál método Argon-Argon usaste? Adicional, ¿cuál asociación de las edades de mineralización versus el magmatismo? ¿Usaste otro método para hablar de esa asociación? Ejemplo, petrografía, firmas de hidratación, química de fluido y gases nobles. Bueno, ¿cuál método Argon-Argon usaste? Bueno, me imagino que te refieres a calentamiento en paso, steep heating, y las edades principales son las que nos dio los platós. Hicimos isócrona inversa, normal, pero los platós donde nos dio, pues digamos que son las que presentamos principalmente. La asociación de la edad de mineralización versus el magmatismo. ¿Usaste otro método para hablar de esa asociación? No, realmente no. O sea, nos daban edades. Y las relaciones de campo, las relaciones espaciales. Entonces, digamos, una molibdenita estaba en las vetillas del Stockworth y estaba en una caja, digamos, de roca porfírica. Entonces, el pórfido lo datamos con uranio, plomo, zircón, y lo otro con renio osmio. Entonces, son relaciones, por decirlo así, espaciales o de campo, más que otra cosa.
¿Qué leyes de cobre tiene el distrito San Matías? Desde México nos escribe Carlos. Carlos, el distrito San Matías podemos hablar de, sin promediarte, este porfio de Montiel Este, que es lo que te mostré, tiene en superficie valores que alcanzan, digamos, el 2% de cobre y que baja hasta 0.8% por ciento de cobre. El oro está en ese mismo orden, está más o menos entre 0.8 gramos por tonelada y puede subir hasta 2, o sea, hay una relación 1 a 1 en estos porfios al menos. Para el alacrán hay una última estimación de recursos, básicamente alrededor de los 70 millones de toneladas, con un cobre equivalente, difiere de los recursos, pero podríamos decir que está por encima de 0.5 hasta los 0.7. ¿Cuál tipo de roca acá se encuentra la mineralización intermedia sulfuración? Bueno, esta mineralización que vemos hacia el sur, pues realmente, José, faltan más criterios. Yo diría que es mineralogía y algo de alteración de respaldo. Entonces no es mesotermal completamente, porque tenemos una arcilla en unos respaldos, pero todo por hacer. La roca caja es el mismo vulcanosedimentario, rocas volcánicas. Vi que utilizaste el cuerpo ígneo del Pozo Bonga, de Mora del 2007, en los cuales él sugiere por datos de isotopía que esos cuerpos de edad tienen 70 y 75 millones de años. En esa zona muestran interacción de corteza, incluso sugiere cierta relación con el complejo Quebrada Grande. ¿Por qué no relacionar los cuerpos de contraste en el proyecto San Matías con el complejo Quebrada Grande? Genial, me parece muy bueno que estemos trabajando estas unidades regionales. Bueno, ¿qué pasa hacia el norte? Él sugiere, digamos, que hay un componente juvenil en esa firma isotópica y él sugiere que pueda ser Quebrada Grande, pero digamos que no confirma, al menos de lo que yo recuerdo que leí en su trabajo y lo que le escribí a él también, él lo menciona y lo sugiere. Puede ser eso o puede ser nuestros cuerpos y el Quebrada Grande no está bien definido hacia el norte, y en nuestra exploración no hemos encontrado nada que digamos que es típico Quebrada Grande realmente. Agustín Cardona, dos preguntas. ¿Cómo explica la aparente heterogeneidad composicional que encontró en la zona de estudio para un intervalo tan corto? Si utiliza otros modelos paleogeográficos, podría considerar un modelo sin aposcolisional que puede detonar heterogeneidad composicional y explicar algunos yacimientos, en el caso de Anatolia, Tíbet y Australia. Bueno, considero un modelo sin aposcolisional, magmatismo postcolisional en esa zona. ¿Qué podría decir? Bueno, profe, ¿yo qué puedo decir al respecto? Digamos, hay evidencias de campo que nos muestran que muchos de esos cuerpos no estaban en un régimen, digamos, fue predeformación. Entonces, tenemos la componente predeformación, si lo queremos ver así, y las etapas finales, principalmente en lo que llaman Montiel Este, tiene unas edades compresivas, o sea, los pórfidos se nos meten en unas zonas de compresión donde los indicadores cinemáticos, la orientación de las vetillas, nos muestran que hay un evento de formación. Entonces, a eso es lo que llamamos sin tectónico, sin colisional, aunque ese término es muy complicado porque este mismo ejemplo que coloca en el Tíbet, en estos colapsos casi que en colisión y postcolapso hay firmas muy particulares que diría yo una variedad de magmas más alcalinos también, pero realmente se me sale el conocimiento. Yo diría que seguimos con la evidencia de campo, que es previamente precolisional a sin colisional o muy cercano a una deformación. Lo que me preocupa es poder extrapolar todo con que esos pulsos de pórfido representen esa acreción del Calima o bueno hacia el San Jacinto, del terreno que quieran tomar hacia la margen continental, porque eso ya necesita más trabajo. La discriminación tectónica, ya vamos a acabar estas últimas tres preguntas. En la discriminación tectónica no observé el diagrama de estos inmóviles, tan talido en Iterbio. ¿Por qué? Pues lo pregunto como implementación del diagrama de normalización de los elementos de tierras raras. Este diagrama sí lo utilizábamos, Javier, para los intrusivos. Posiblemente te muestre, pero sí se utilizó complementario a las tierras raras.
Otra pregunta, ¿en qué tipo de alteración fue data la mineralización tipo pórfido? Los pórfidos se dataron en el CON, digamos, el magma del pórfido, lo datamos con zircón, y la mineralización le datamos actinolita, con argon en actinolita y también renio ósmio, sí. Sericita datamos en el alacrán principalmente. Inclusiones fluidas de los pulsos, otra particularidad, Matías, las inclusiones son absurdamente pequeñas en los pórfidos y en toda la mineralización, están por debajo de los 5 micrones, entonces no puede hablar de naturaleza de las fases disueltas, pero hacer microtermometría a esa escala yo diría que es imposible o muy poco útil. Osvaldo, mapa de ustedes y datos nuevos confirman que buena parte de la geología de esta zona estaba pobremente realizada. Es el resto de la cordillera occidental, está mal cartografiada, por ello hay que ser cautos en modelos y dogmas. Sí, de acuerdo, yo creo que por eso me atreví un poco a hablar de esta parte regional, que no es el grueso del trabajo de investigación, como lo digo, porque nos concentramos a nivel de depósito, pero sí esto contribuye un poco a entender, digamos, una parte de ese rompecabezas que se está mejorando y lo bueno es controversia, porque si hay controversia es porque hay nuevos trabajos y hay gente produciendo información, entonces aquí el granito de arena desde San Matías lo que se pueda aportar. Julián. Sí. No, hombre, no, muchas gracias por la charla y ese mensaje ahí yo sé que aquí hay muchos estudiantes. Miren, una vez más le confirman aquí y Julián, que es muy juicioso, y la empresa de ellos, que los mapas de esa zona, así como la mayoría de los mapas de Colombia, están pobremente detallados, están muy mal hechos y uno a veces se asusta con los colegas que quieren casarse con modelos, a sabiendas que como Julián encontró, no solo el mapa no corresponde a lo que hay, y peor las edades, ¿cierto? Siempre toda la vida pensamos que eso era mioceno, y mire lo que dio. Entonces, yo los llamo como a ser cautos, ¿no? Cálmense, que hace falta mucha cartografía siglo XXI en Colombia para poder estar discutiendo con buenos datos y con buenos argumentos sobre modelos. Sí, gracias Osvaldo, así es, mucho por trabajar y gracias a Dios porque hay trabajo y mucho por hacer. Bueno, yo creo que una pregunta, bueno, no, ya no hay más preguntas. Bueno, Sebas, yo creo que, como les digo, en cualquier otro espacio nos encontramos, pronto en congreso y trabajamos más acerca de eso. El alacrán tiene también unas particularidades muy interesantes que se pueda publicar. Ahorita es un tema de restricción, obviamente la empresa quiere ser como la primera que identifica estos datos y ya todo esto se puede publicar. Pero la empresa siempre ha sido muy partidaria de que obviamente el conocimiento, la exploración es muy complicado porque casi que tener información le da una ventaja competitiva respecto a otra empresa, pero al final el conocimiento debe ser difundido y las interpretaciones son las que ya deben variar. Entonces, no tengan tampoco a presentar, a compartir, y eso es también uno del mensaje. Sebas, ¿algo más? Bueno, no, Julián, muchísimas gracias por la presentación, bien interesante. Julián, una última pregunta, qué pena. Dale. Julián, ¿has contemplado hacer algo de isotopía? Más que todo sí, para la mineralización. Sí, ya la hicimos. Okay. Hicimos isótopos de plomo, isótopos de azufre, en el alacrán y en todas las mineralizaciones. Okay. Ahí nos toca... es una buena pregunta. Digamos que ese es otro trabajo y ojalá sea liderado pues, por pronto. Es que uno pueda utilizar estos datos de isotopía y los pueda amarrar a algo regional, como para que poder darle contexto. Pero digamos que no tenemos base de datos regional, entonces tenemos datos de isotopía que nos sirven a escala de depósito y de pronto de distrito, pero un amarre regional no se justifica. Ven, el objetivo ahorita que es como fortalecer más el pórfido de Montiel, que es como el que menos información se tiene desde el punto de vista de investigación. Sí, yo creo que lo principal era entender el depósito del alacrán, porque siempre ha sido controversial
y no entenderla del depósito nos pone en una posición de no saber hacia dónde coger. Entonces, cuál es la fuente, cuál es el ambiente, y eso ya nos cambia un poco el panorama de qué buscar o a qué no dedicarle tiempo. Al final es tiempo y dinero. Entonces lo que viene ahora es procesar un poco de eso y utilizar todos los eventos para cambiar el modelo de exploración en San Matías o mejorarlo. Listo, mano, gracias. Listo, papá. Bueno, Sebas, entonces hasta la próxima. Bueno, Julián, no, muchas gracias, hombre, ahí queda abierta la discusión. Comentarte pues que llegamos casi a 170 personas viendo la presentación y bueno, esperemos encontrarnos nuevamente. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que participaron. Bueno, hasta luego pues, Julián, muchas gracias. Hasta luego, gente. Hasta luego. Vale, bien. Hasta luego. Hola.